¿Listos? Buenas tardes a todos y bienvenidos al conversatorio Nuevas formas de la pastoral en tiempos de pandemia. Hoy, 11 de febrero, se celebra la 19ª Jornada Mundial del Enfermo y memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Este día es especial para brindar atención a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los hospitales como en las familias y comunidades. Hoy les invitamos a orar por quienes sufren en todo el mundo las secuelas del coronavirus, el personal médico, administrativo y por los capellanes que se encuentran en primera fila al cuidado del enfermo. Damos la bienvenida al Padre Adriano Tarrarán, sacerdote camiliano, director nacional de la Pastoral de la Salud y coordinador de la evangelización de la salud en la Arquidiócesis de Bogotá, quien nos iluminará con la reflexión del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo. Bienvenido, Padre Adriano. Muchas gracias, buenas noches. Lo que he buscado dar un título a la pequeña reflexión que resumiera un poquito toda la reflexión del mensaje del Papa Francisco. La resumiría con estas palabras: la cercanía en el servicio, consuelo y salud en la enfermedad. Y deseo iniciar mi reflexión recordando las palabras del Papa Francisco el domingo último en el rezo del Ángelus. Nos decía: visitar y acompañar a los que sufren, a los enfermos, no es un opcional. Es nuestra misión, es la misión de la Iglesia. Y el Evangelio lo expresa con toda claridad. Jesús, al confiar su misión a los discípulos, los envía con estas palabras: proclamen el reino de Dios que está cerca, ha llegado. Curen enfermos, resuciten muertos, arrojen leprosos, limpien, arrojen demonios, limpien leprosos. No podemos entonces descuidar nuestra tarea sanadora. El Señor nos invita a redescubrir la dimensión sanadora de la evangelización. Es la misión que el Señor ha confiado a los discípulos, a la Iglesia, a nosotros y de manera especial, diría, en este tiempo de pandemia. Y nos recuerda el Papa las actitudes del buen samaritano. Al ver al herido en el camino, el samaritano se detiene. Este detenerse significa encontrar tiempo, espacio en nuestro quehacer diario. Dejar de correr permanentemente, no pasar de largo. Estar dispuestos a cambiar de programa, no permanecer indiferentes. La segunda actitud de Jesús, después de detenerse, se compadeció y se le acercó al herido. Se acercó para escuchar, comprender, compartir, acompañar. Este acercarse nos exige salir de nuestro propio mundo, de nuestras preocupaciones e intereses, y hacer propias las necesidades del hermano, sanar desde la solidaridad. La tercera actitud que descubrimos en esta mañana: se acercó para escuchar, comprender. La tercera actitud del samaritano: curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Y esto significa hacerse cargo, cuidar, hacerse prójimo, vendar las heridas y hospedar al hermano en nuestro corazón. Y es bonita la expresión del documento de Aparecida, que nos dice: ser compañía silenciosa, cariñosa,
presencia maternal de la Iglesia que arropa de ternura y fortalece el corazón. El cristiano, nos sugiere el Papa emérito Benedicto XVI, debe hacer suyo el programa del buen samaritano, ver con el corazón, porque un corazón que ve actúa con amor y de inmediato. Un corazón que ve, añade el Papa Francisco, sabe captar las necesidades del hermano desde lo más profundo de su ser y hacerlas propias. No ser como los que dicen y no hacen, no actúan frente a las necesidades del prójimo. El Papa Francisco confía en nosotros, en nuestra atención especial a todos los que sufren, y por eso les expresa su cercanía. Les aseguro nuestra solidaridad y la solidaridad de toda la Iglesia. La caridad cristiana, en efecto, es ante todo una respuesta a una necesidad inmediata en una determinación concreta, en una actuación concreta. Los hambrientos han de ser saciados hoy, los desnudos vestidos hoy, los enfermos atendidos hoy, los prisioneros visitados hoy. Por eso, nuestro agradecimiento sincero y nuestra actitud de acción de gracias al Señor por tantos sacerdotes, capellanes, voluntarios, familiares de enfermos, profesionales y trabajadores de la salud que han tomado tan en serio su misión de discípulos, ser presencia fiel, amorosa y sanadora de Jesús. Somos presencia del reino de Dios, curando, sanando la vida, liberando del mal, levantando a los caídos por el sufrimiento, comunicando fe y esperanza en el Señor que vence todo mal. Somos presencia del reino, orando por los que sufren, ayudándoles, dándoles un sentido a su vivir. Estamos haciendo realidad aquella expresión tan repetida del Papa Francisco: quiero una iglesia que sana heridas. Ustedes, con su presencia, hacen realidad las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta misión sanadora se realiza de manera muy concreta, insiste el Papa Francisco, se realiza con la cercanía en el servicio, acompañando, animando, levantando, fortaleciendo a los más frágiles. Una cercanía que no se traduce en palabras, en discursos bonitos, una cercanía que se realiza en acciones concretas. El Papa dice, hasta tocar la carne, padecer con. El Evangelio de San Marco en este último domingo subraya las actitudes de Jesús. Los discípulos le comunican que la suegra de Pedro está enferma, con fiebre, y Jesús de inmediato se le acerca, la coge de la mano, la levanta. La persona enferma quiere encontrar en nosotros el lugar privilegiado que encontraba en el Señor Jesús. Actitudes, gestos, palabras sanadoras. Maestro, todo el mundo te busca, le repiten los discípulos después de buscar tanto y encontrando a Jesús orando.
En efecto, salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y Jesús no puede pasar de largo al ver el sufrimiento de la gente. Lo deja todo, incluso deja la oración para responder a las dolencias del pueblo. El Papa Francisco nos dice en su mensaje que el servicio que ofrecemos a los que sufren se concreta así en cercanía, y por eso nosotros valoramos tanto el servicio de nuestros profesionales de la salud que están entregando su vida. ¿Cuánto tiene de buen samaritano la profesión del médico, de la enfermera, dice el Papa Benedicto, y de todos los demás trabajadores de la salud? Nos inclinamos a pensar en una vocación más que en una profesión. Ellos, en su noble misión, están llamados a ofrecer un servicio integral, la expresión del Papa Francisco, un servicio holístico, es decir, que cubre las distintas dimensiones de la persona humana, que es un ser biopsicosocial y espiritual. Los seres humanos, dice el Papa, necesitan algo más que una atención técnicamente correcta. Necesitan humanidad, una atención cordial. Necesitan la formación del corazón. En efecto, la enfermedad es una de las experiencias más difíciles, más duras del ser humano. Y nos preguntan con frecuencia, ¿qué puedo hacer yo cuando tengo un familiar, un ser querido, enfermo? Y el relato del buen samaritano nos sugiere una actitud adecuada. Al encontrar el herido en el camino, lo llevó hasta la posada. Permaneció junto a él velando toda la noche. Velar toda la noche es ayudarle al enfermo a superar la angustia, el tormento de la soledad. Es poder compartir y confiar lo que lleva adentro, las esperanzas frustradas, sus quejas, sus miedos, sus angustias, su futuro incierto. Y no es fácil escuchar. Escuchar es un aprendizaje de toda una vida. Hay que ponerse en el lugar del que sufre, estar atento a lo que nos dice con sus palabras y sobre todo con sus silencios, sus lágrimas, sus gestos, sus miradas. La verdadera escucha exige comprender las reacciones del enfermo, y la incomprensión hiere profundamente quien está sufriendo y se queja. De nada sirven los consejos y explicaciones. Lo que sirve es la comprensión y el cariño. Solo eso puede ayudar. El enfermo se enfrenta con los grandes interrogantes existenciales. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Dónde está el Dios bueno? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Son interrogantes sin respuesta que el enfermo vive en medio de la tentación de la rebeldía y de la angustia, de la tristeza y el rechazo. En esta situación el enfermo con frecuencia puede necesitar reconciliarse consigo mismo, curar las heridas del pasado, dar un sentido más hondo a su sufrimiento, purificar su relación con Dios. Es aquí
cuando el enfermo necesita todo el apoyo y el acompañamiento humano. Un rostro digno de confianza, una presencia que rompa la oscuridad de la noche. El creyente puede ser la mano tendida con su servicio concreto, humilde, cercano, que es bálsamo y consuelo. Ayuda a creer en el perdón, a recuperar la paz interior. Ayuda a orar. Nos unimos hoy de manera especial en esta Jornada Mundial del Enfermo para acompañar a todos los que sufren. Nos unimos a todos los voluntarios, agentes de Pastoral de la Salud, que apoyan y acompañan el trabajo de los sacerdotes y capellanes en su ministerio pastoral. Nos unimos a los profesionales, a todos los trabajadores de la salud y damos gracias al Señor por la vocación, el don de la vocación al servicio de la vida. Y le pedimos a la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, que nos llene de fidelidad y de ternura de madre para comunicar salud, esperanza a tantos hermanos que sufren. Buen trabajo a todos, que la misión que el Señor nos ha encomendado es especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Adriano, por sus palabras y por sus aportes muy significativos. Damos la bienvenida a nuestro señor arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien nos acompaña en este conversatorio. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los participantes. Me alegra mucho haber escuchado la última parte de la intervención del Padre Adriano Tarrarán, un servidor abnegado, permanente de los enfermos y de la pastoral de la salud en Colombia durante tantos años. Sea este el momento en el día de Nuestra Señora de Lourdes y en esta jornada mundial de oración por los enfermos y de amor y de renovación de nuestra fe y de nuestra esperanza junto a los enfermos, sea el contexto propio para agradecerle a usted, Padre Adrián, a todos los servidores de la Pastoral de la Salud en cada una de las parroquias, en cada uno de los lugares donde desarrollan su misión, a los profesionales del ramo de la salud que en este año han estado en la primera línea de batalla, como dicen todos, pero también sus familias, porque las familias, tanto de los servidores de la Pastoral de la Salud, como las familias de aquellos servidores profesionales del ramo de la salud, están unidas estas familias a ese esfuerzo, a esa misión, con riesgo, con sacrificio, con alegría. Los saludo a todos y los animo a continuar más que nunca en este servicio. La humanidad enferma necesita servidores de la salud, proclamadores de la esperanza de Jesucristo el Señor, con la compañía permanente de la Virgen María. Eso requiere nuestra formación permanente, nuestra formación espiritual, intelectual, nuestra formación para poder ser buenos misioneros, adaptándonos a todas las necesidades, a todos los desafíos, pero sobre todo una formación que nos lleve a descubrir en esa tarea el rostro. El Papa nos ha dicho que todos los enfermos y todas las enfermedades tienen rostro, que podamos descubrir las enfermedades y los enfermos físicos, espirituales,
las enfermedades sociales, para servirles, para acogerlos. El Evangelio de Marcos, que estamos leyendo en este año del ciclo B, nos ha mostrado ya en este primer capítulo cómo en el anuncio del reino, en el anuncio misionero de Jesucristo, sus primeros pasos van hacia los enfermos. Primero un endemoniado en la sinagoga, después una mujer, la suegra de Pedro, dentro de una casa, en el ambiente comunitario de un hogar y también de una comunidad naciente de seguidores de Cristo. Y este próximo domingo veremos cómo en las afueras, en el espacio público, se encuentra Jesús de Nazaret con un leproso, con un impuro, y lo inserta a la comunidad. Pero para eso, primero tiene un movimiento interno, se compadece, le da valor al enfermo, le da rostro a la enfermedad, sale de la indiferencia, pero además se arriesga. La pastoral de la salud, queridos hermanos y hermanas, tiene un riesgo, tiene una buena dosis de riesgo, pero Jesús también la asumió y la asumió con amor. Era prohibido tocar a los leprosos porque significaba mancharse, ensuciarse las manos, el cuerpo, contagiarse, volverse impuro. Y Jesús pasa de la conmoción, del conmoverse, a un gesto, estirar la mano, tocar. Hay muchas formas de tocar. La ternura misionera que debe acompañar al servidor de la pastoral de la salud, esa ternura misionera que lo lleva a arriesgarse, la tiene el Señor Jesús. Él nos enseña esa ternura misionera que hace que toquemos, como dice el Papa Francisco, las llagas, el dolor del otro. Pero además, este hombre, este sanado, porque hay que pensar también en el enfermo, el sanado, el que recibe la gracia de la ternura misionera, el que recibe la fuerza de la palabra, de los sacramentos, de la fraternidad, de la presencia, el sanado se convierte en un anunciador. Ni siquiera le hace caso a Jesús, sino que se va gritando, se va anunciando. Él no puede callar, él no puede guardar en su corazón lo que ha sucedido. Y eso, ese testimonio de gratitud, de admiración, de vida nueva en tantos enfermos, en sus familiares y en los profesionales de la salud, llega y brota en el corazón por la acción misionera de ustedes, de laicos, hombres y mujeres, que están sirviendo en la pastoral de la salud, en las parroquias, que convierten su fe en obras concretas, que se convierten en sal y luz aquí en Bogotá, en los lugares donde están los enfermos, donde están los ancianos. Ustedes lo buscan, ustedes no esperan que el enfermo llegue a ustedes y eso es bellísimo de un servidor de la pastoral de la salud. Es un misionero, una misionera en salida permanente. Está buscando, ustedes son buscadores del dolor, del sufrimiento, de las llagas y llevan el bálsamo, como ha dicho el padre Adriano, llevan la ternura, llevan la gracia, llevan la fuerza vivificante del Señor. Quiero felicitarlos a ustedes, animarlos y pedirle a la Santísima Virgen María, a San José y a tantos santos que se santificaron dando la vida al lado de los enfermos, que los anime y que haya muchas vocaciones nuevas de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, incluso de niños, que se sientan llamados a esta noble, a esta grande, a esta importante, a esta necesaria misión de la pastoral de la salud. Le agradezco a Monseñor Jaime Mancera que me ha invitado y que me ha dado la oportunidad de conectarme y estar con ustedes, aunque sea un momento breve. Muchas gracias, Monseñor. Muy iluminadoras sus palabras. Dios lo bendiga. Amén. A continuación, damos la bienvenida al Padre Carlos Riaño, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, quien es capellán del Hospital Universitario Mayor Mederi. También damos la bienvenida al señor diácono
permanente Juan Bernardo Rojas, quien se encuentra en su labor pastoral en la capellanía del Hospital Simón Bolívar. Y por último, damos la bienvenida a la señora Cristina Rubio, animadora de Pastoral de la Salud de la Vicaría de Padre Misericordioso. Ellos nos contarán su testimonio de las nuevas formas de Pastoral de la Salud en estos tiempos de pandemia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. En nombre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, les enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Voy a compartirles un poco lo que ha sido la experiencia de la Pastoral de la Salud en la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Medellín. La conforman 2 hospitales, el Hospital Universitario Mayor y el Hospital Universitario de Barrios Unidos. Es el hospital más grande que tenemos acá en Bogotá y creo que en Colombia. Aproximadamente son 801 camas y más de 4.400 trabajadores que estamos brindando esa atención a todos los enfermos, a los pobres, a los necesitados que vienen a nuestras clínicas. El equipo de la pastoral en Medellín está conformado por 5 capellanes, 3 psicólogas especializadas en el acompañamiento en el duelo y 5 asesores de pastoral. Este tiempo de pandemia ha sido una experiencia que nos ha llevado a construir una nueva reingeniería en la acción pastoral frente al acompañamiento a los enfermos y sus familias, quienes son la razón de ser de nuestro hospital. El servicio de atención espiritual y religioso, como lo llamamos en la Orden Hospitalaria el SAER, tiene como tarea y misión responder a esas necesidades espirituales y religiosas de nuestros asistidos, sus familias, los colaboradores y todo el personal que apoya y ayuda en esta tarea y en esta misión evangelizadora. Cuando tenemos la opción de que ingresen los pacientes por urgencias, y más durante este tiempo de pandemia, hemos identificado algunos aspectos muy importantes. Hemos iniciado una experiencia de que después de que el paciente ingresa al triage y cuando se dirige al consultorio, el médico tratante lo primero que le pregunta luego de sus datos personales es: ¿desearía usted recibir acompañamiento espiritual y religioso? Cuando nos dan una respuesta positiva, esto nos lleva a generar una base de datos e inmediatamente empezar un proceso de acompañamiento tanto a nivel espiritual, pastoral, como a nivel psicológico. En segundo lugar, es muy triste ver la realidad de tantas familias cuando llegan con su ser querido a urgencias. Muchas veces es el último momento en que comparten con ellos, ya que tienen que despedirse y quizá para muchos es la última vez que comparten y que los ven. Y es allí donde nuestra tarea y nuestra misión nos lleva a que asumamos una labor más fuerte, porque muchos no vienen preparados para quedarse hospitalizados o quizá para despedirse. Y por eso debemos brindarles no solamente un apoyo emocional, espiritual, pastoral, sino incluso muchas veces se hace necesario a nivel material, ya que debemos solventar quizá implementos de aseo, pañales, pijamas, y esto nos lleva a que apoyemos todo este trabajo social junto con los voluntariados, que son una mano derecha que tenemos en el hospital. Contamos con 3 voluntariados, aproximadamente 70 personas que nos están ayudando y que nos están acompañando, pero que durante este tiempo de pandemia pues no han podido asistir al hospital, pero realizan otra serie de actividades que también nos ayudan y fortalecen todo este proceso. Quizá por la situación misma de esta pandemia que estamos viviendo y por recomendación del equipo de epidemiología, se ha restringido un poco el ingreso a las zonas COVID o a las zonas Zafiro, como las llamamos en el hospital. Y esto nos ha llevado a implementar otras acciones de acompañamiento a nuestros enfermos y a sus familias, como las videollamadas, la teleorientación espiritual. De ese acompañamiento virtual hemos hablado con muchas personas a quienes no les vemos el rostro, no las conocemos,
pero sentimos en lo profundo de su corazón esa necesidad de Dios, esa necesidad de ser escuchados, esa necesidad de encontrar una palabra de esperanza, de ánimo, de fortaleza, de consuelo. Y aquí es donde cobra sentido precisamente todo nuestro trabajo y nuestra acción pastoral. Por eso es muy importante que descubramos que esta misión de evangelizar el mundo de la enfermedad es llevar consuelo, esperanza, fortaleza y ánimo a tantas personas que en medio de su debilidad, de su dolor y sufrimiento, muchas veces le pierden el sentido a sus vidas, le pierden las ganas de seguir luchando, de seguir adelante. Y creo que todos los agentes de pastoral tenemos esa tarea y esa misión de ser esos mensajeros de esperanza, esos mensajeros de misericordia y de ayudar a encontrar el sentido de la vida. Como decía Monseñor hace un momento, ser esa luz y esa sal en el mundo para aquellos que quizá en medio de la oscuridad y las tinieblas se encuentran cansados y agobiados, pero que encuentran en el Evangelio y en una palabra de consuelo esta frase de Jesús: venid a mí todos los que estáis rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Es ver cómo todo el trabajo y la acción pastoral que se realiza en todos los hospitales cobra un sentido muy grande, porque es ver esa humanidad de Jesús representada también en el rostro sufriente de estos hermanos nuestros. Igualmente les compartimos que este tiempo de pandemia nos ha llevado a estructurar lo que es el proceso de acompañamiento en el duelo. Contamos con 3 psicólogas que nos ayudan a vivir esta experiencia y brindar el acompañamiento a las familias, igualmente a los pacientes. Lo hemos establecido en 3 aspectos: el duelo anticipado, la elaboración del duelo y el posduelo. En cuanto al duelo anticipado, nos comunicamos con las familias, donde les brindamos un acompañamiento emocional, psicológico y espiritual, donde los invitamos a asumir este momento tan difícil que se aproxima, que es la pérdida de un ser querido. Igualmente, orientamos y ayudamos cuando el enfermo tiene que sufrir algún tipo de pérdida, como es una amputación, y es allí donde hacemos también una intervención especial con ellos. En segundo lugar, en la elaboración del duelo, junto con el equipo de pastoral, acompañamos a las familias y les brindamos un acompañamiento especial cuando ellos se encuentran dentro del hospital, porque vienen a realizar todos los trámites administrativos y tenemos la opción de celebrar la Eucaristía. Los invitamos para agradecer a Dios por la vida de esa persona que Dios ya ha llamado a su presencia, que ha dejado un gran vacío en su corazón, pero que con la fuerza de la palabra de Dios y con los sacramentos seremos capaces de soportar, de resistir y de superar para continuar y seguir adelante. Y por último, este tiempo de pandemia nos ha llevado a implementar todo lo que es el posduelo, brindar a nivel de charlas y talleres virtuales herramientas que le permitan a las familias cómo superar y soportar la pérdida de sus seres queridos. Muchos de ellos quizá no tienen la posibilidad de visitarlos en el hospital porque están en una zona restringida. Otros quizá están aislados también en sus casas porque resultaron positivos. Aunque son asintomáticos, no pueden salir y tienen que realizar quizá los trámites administrativos a través de un correo electrónico, de una autorización o a través de un tercero. Y no tuvieron la posibilidad quizá de decir adiós a esa persona que compartió a lo largo de sus vidas. Esto lleva a que muchas veces se sienta una frustración, se sienta una culpa, un dolor muy grande. Quizá muchos en este momento tan difícil reconocen que tal vez no hicieron lo suficiente, ni tienen la posibilidad para despedirse ni decir adiós. Y creo que esta experiencia que hemos tenido de los talleres y las charlas que de manera virtual realizamos ayudan precisamente a que este acompañamiento en el posduelo sea un poco más llevadero. Igualmente, celebramos la Eucaristía por todos los pacientes fallecidos en el mes y esto nos permite unir a las familias para que no solo vean que el hospital terminó su proceso con ellos cuando entregó el cuerpo de su ser querido, sino que también los sigue acompañando a pesar de la pérdida y están atentos para seguirlos apoyando en esta experiencia tan dolorosa y tan difícil que están llevando. Como signo, con las familias les entregamos una velita con un mensaje especial, dándoles esa esperanza
iluminando su vida con la presencia de Cristo vivo y resucitado, que nos permite encontrarle sentido a nuestra existencia. Y a pesar de que muchos han cumplido su misión y se nos han adelantado en este camino hacia la patria celestial, nosotros aguardamos la esperanza de que como una sola familia al final nos reuniremos y nos encontraremos también con ellos. Con nuestros empleados. En Medellín, más de 1.300 personas nos hemos contagiado del COVID. Hemos perdido varios médicos y esto ha sido una experiencia muy dolorosa y muy triste. Es por esta razón que en cuanto al equipo asistencial, médicos, enfermeras y el personal administrativo, a través de algunos mensajes de audio, a través de unos mensajes de texto, de alguna frase, tratamos de brindar ese apoyo y ese acompañamiento espiritual para que no se sientan solos. Son grandes héroes que están en la primera línea de batalla, que quizá tienen que afrontar largas jornadas, quizá con demasiado cansancio, privándose de compartir con sus familias, pero su vida está cobrando sentido, porque han elegido una vocación de servicio donde se están entregando y están dando lo mejor. Y muchos quizá están muriendo para que otros tengan vida. Y es así como se cumple esa experiencia del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y aquí podemos ver ese ejemplo y ese testimonio de vida de nuestros médicos, de nuestras enfermeras. También a veces la decepción, la tristeza de que los pacientes, a pesar de que hicieron todo lo posible humanamente, no lograron superar esta prueba de salir adelante y de recobrar la salud y el bienestar. Y es aquí cuando también nosotros buscamos la manera de acercarnos más a ellos. Por eso, desde que empezó la pandemia, institucionalizamos todos los viernes una Eucaristía, precisamente por el personal asistencial, que de manera virtual a las 6:30 de la mañana se unen. Muchos quizá participan en la capilla, pero es una oportunidad para darles esperanza, para iluminar su vida en torno a la palabra de Dios, para reconocer y descubrir que no están solos y que todos juntos como una sola familia hospitalaria estamos unidos en oración, acompañándolos, fortaleciéndolos y animándolos. Igualmente, algo que resalto durante este tiempo de pandemia es que implementamos la adoración al Santísimo Sacramento todos los días. Es algo que cobra sentido, porque Jesucristo es el dueño de la vida. Y muchas familias, al sentirse tristes, agobiadas, cansadas, tienen la oportunidad para ir a expresarle a Jesús sacramentado sus sentimientos, su dolor, su tristeza, para llorar allí y expresar a través de sus lágrimas ese dolor tan grande que están experimentando y sintiendo. Creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo para continuar adelante con esta tarea y esta misión. Algo que resalto también es que no hemos dejado a nuestros equipos de trabajo solos. Cada mes, con un grupo de 20 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares, personal de seguridad, vivimos una experiencia de una convivencia, un momento de espiritualidad, de oración, de reflexión, un momento para fortalecer nuestra vida humana, nuestra vida espiritual y un momento también para descansar. Esto nos ha permitido fortalecer la vocación de servicio de todos nuestros colaboradores. Nos ayuda a fortalecer la humanización, que es el eje transversal que tenemos en cada uno de los procesos dentro del proceso de atención que realizamos. Y esto nos ayuda también a mejorar todos y cada uno de los aspectos que tenemos a nivel espiritual. Creo que necesitamos muchas personas que realmente se unan a esta misión. No es fácil y hoy más que nunca a causa de la pandemia es muy complejo. Hemos perdido sacerdotes. Uno de nuestros animadores de la Pastoral de la Salud, un sacerdote médico que fue contagiado por el COVID y falleció en Pasto, el padre Raúl, quien siempre se esforzó por vivir ese evangelio de Jesucristo en clave de misericordia, ejemplo del buen samaritano, y como lo hizo nuestro patrono San Juan de Dios. Quiero invitarles para que desde sus hogares, desde sus parroquias, desde cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran, se unan siempre en oración por esos héroes, por esas personas que están ahí, dando su vida, entregándose generosamente, quizá agobiados y cansados,
pero que le han encontrado el sentido a su existencia y por esa razón están sirviendo y están ayudando en la primera línea, salvando vidas. Muchas gracias y espero que esta experiencia los anime y nos ayude a todos a seguir siendo esos testigos de la hospitalidad, de la esperanza, de la misericordia, como lo fue San Juan de Dios. Muchas gracias, Padre Carlos. Juan Bernardo, ¿nos quieres regalar cuál ha sido tu experiencia en este tiempo de pandemia? Muchísimas gracias, Olguita. Un saludo a Monseñor Luis José, a Monseñor Jaime Mancera y a todos los participantes y toda la audiencia del canal de la Arquidiócesis de Bogotá. Pues me complace mucho la invitación que me ha hecho la Vicaría de Evangelización para dar un testimonio de lo que es la atención y la pastoral en época de pandemia. Bueno, pues yo estoy adscrito a la capellanía digamos que del Hospital Simón Bolívar desde hace 12 años, con el padre Pedro Garzón, quien hasta este año, el año pasado, completó 28 años de servicio en este hospital, y que, pues, digamos que hay situaciones a veces difíciles, como la que el año pasado tuvimos que afrontar. Ya el padre Pedro, pues él ya se encuentra retirado a partir del mes de diciembre y pues frente a la capellanía está el padre Ramón Rojas, ya digamos tomando nuevamente este servicio pastoral. Cuando digo tomando nuevamente es por lo siguiente. Yo creo que quiero comentarles un poquito el contexto del Hospital Simón Bolívar, digamos como pastoral. Allí, digamos que tendríamos que antes tener un bajo perfil, es decir, como que llegábamos un poco temerosos al servicio pastoral, porque pues de pronto las políticas a veces del Estado pues hacían que no tuviéramos como esa apertura. Entonces incluso había temor a perder un espacio. Allí se tiene un oratorio en un primer piso, que en eso quiero detenerme un poquito, que hablábamos un poco con el padre Pedro estos días, de cómo la providencia del Señor va tejiendo las cosas. Resulta que este oratorio era un lugar muy lúgubre. Bueno, pues ya había sido arreglado hace muchos años y pues tenía ciertas cosas que ya estaban muy deterioradas por razón de una gotera que hubo. Este sitio fue cerrado durante más de 8 meses y se estaba previendo, dentro de los planes que tenían allí, que fuese un sitio para ocuparse en algo de la atención directamente ya en cuanto a consultorios o algo parecido. Pues bien, eso finalmente no se dio y nosotros pues dijimos, bueno, ya que se dañó esto, vamos a proponernos arreglar esto de alguna manera y pues nos propusimos en esa tarea sin tener recursos y finalmente terminó arreglándose justamente el año pasado para esta época. Es decir, lo volvimos a reabrir el domingo anterior al miércoles de ceniza, porque sabíamos que ya venía el miércoles de ceniza y alcanzamos a tener abierto o ir hasta el día miércoles de ceniza a la imposición de la ceniza. De ahí en adelante, pues ya sabemos todos, empezó la época de pandemia y la recomendación del equipo, del grupo epidemiológico de allí del hospital, la gerencia, pues dieron la orden de que no podríamos seguir atendiendo por ahora eso, mientras pues se miraba cómo era el manejo. Pues, ¿qué ha sucedido? Que este oratorio, que quedó de verdad muy bien presentado dignamente, que algunos médicos contribuyeron económicamente y animaron
para que lo pudiéramos arreglar, es decir, económicamente aportaron, y otras personas, muchas, que querían que esto se arreglara. Entonces, allí lo que hicimos fue ponerlo al servicio y le llamamos, curiosamente, sin saber el tema de la pandemia, la UCI espiritual, Unidad de Cuidados Intensivos Espirituales. Y pues miremos cómo son las cosas, decimos nosotros, ¿no? La providencia, pues sí, realmente se volvió en eso, porque el sitio estaba abierto durante todo este tiempo de la pandemia, 24 horas, y allí llegaban en los diferentes turnos el personal médico, el personal administrativo, a tener ese encuentro íntimo con el Señor. Entonces, pues digamos que esto nos permite a nosotros decir cómo Dios va permitiendo las cosas. La misericordia del Señor va permitiendo que hubiese un lugar, ya que no había, digamos, la oportunidad de estar directamente allí dentro del hospital, pues bueno, ha servido. Ahora bien, en este momento ya no es solamente la capellanía del Hospital Simón Bolívar. El año pasado, el gerente de la unidad, la subred norte de Servicios Integrales de Salud, el doctor Jaime García, nos ha convocado con el nuevo capellán para determinar las políticas de la subred. Y él ha querido que de aquí en adelante nosotros podamos atender no solamente el Hospital Simón Bolívar, sino 4 hospitales más, 4 unidades grandes, que son el Hospital de Suba, el Hospital de Engativá y la Clínica Fray Bartolomé, y 29 CAPS o servicios de atención. Él quiere que haya toda una atención holística, como lo decía el padre Riaño, tanto al personal de la salud como a los enfermos y a los familiares. Entonces, hemos tenido ya que venir haciendo todo un programa para atender este reto durante esta época de pandemia, y ya lo estamos haciendo. Incluso desde diciembre del año pasado, pues ya por instrucción de la gerencia, podemos entrar a las diferentes unidades, obviamente tomando todas las medidas, digamos, de higiene, para poder ingresar. Ya se han celebrado Eucaristías en cada una de estas unidades, la han venido transmitiendo a través de la red. Los pacientes pueden conectarse a través del canal YouTube que tiene la subred norte, que entre otras cosas estamos hablando de más de 1000 camas, más de 6000 empleados y 3000 estudiantes de toda la subred. La subred es una entidad social del Estado que pues tiene un gran reto. Entonces, nosotros pues durante el tiempo que no hemos podido estar, muy parecido a lo que el padre Riaño nos estaba diciendo, pues hemos utilizado las redes, los sistemas de comunicaciones virtuales a través de WhatsApp, y particularmente hemos tenido mucho pedido de acompañamiento espiritual al personal médico, al personal asistencial de enfermeras, que pues, como el padre lo decía, tienen un desgaste enorme y pues adicional de tener sus momentos íntimos con el Señor en el oratorio del hospital, pues ellos nos piden que le demos asistencia. Sí, debemos también decir con tristeza cómo algunos médicos del hospital pues se han ido, han fallecido por razones de COVID. Quiero destacar a un médico que colaboró mucho para la remodelación, la restauración del oratorio, el doctor Riaño, un médico joven, pediatra, que pues falleció el año pasado por razón de COVID. Bien, eso podríamos decir.
digamos que nuestro servicio pues se sigue haciendo a través digamos, de voluntariado de algunas personas que nos ayudan a conseguir algunos recursos, por ejemplo, para personas de maternidad o niños de quemados, y que de pronto hay que llevarles algunas cositas que a ellos les sirve. Entonces, pues estamos trabajando con este voluntariado, pero realmente es insuficiente. De igual manera, nosotros también tenemos que formar una red mayor de estos voluntariados para atender a este tipo de enfermos y de familiares. De otra parte, pues digamos que dentro de las políticas de la gerencia de la red es que sigamos atendiendo no solamente a los enfermos ni al personal médico, sino también a todo el grupo familiar, porque también lo que el padre Riaño decía, pues y todos sabemos, seguramente aquí quienes me escuchan y me ven, pues de la dificultad que es poder enterrar, primero ver un paciente COVID por parte de su familia, aunque digamos allá el personal médico también ha establecido que a través de las tablets se puedan comunicar, pero pues ellos están muy entregados a la parte de asistencia de UCIs, porque de hecho sabemos que Simón Bolívar es COVID 100%, pero las otras unidades ya lo estamos haciendo a través de tablet. Entonces, pues con el programa que hay también allí de Humanizamos y Conscientemente, digamos, humanizamos es para al interior de personal médico y asistencial, y conscientemente es a través de las familias. Entonces, pues se ha querido que la capellanía de la subred para todas estas unidades sea quien coordine todo el servicio pastoral, porque como lo decía el padre Tarragán, se necesita una atención holística, y hoy por la libertad religiosa pues también hay otros grupos que a veces quieren participar en el servicio de los enfermos. Entonces la capellanía que se regenta por parte de la Iglesia de la Arquidiócesis de Bogotá a través del padre Ramón, en este caso ya, pues va a coordinar todos esos servicios de todos estos voluntariados de otras fes, de otras creencias, gracias al convenio que la Arquidiócesis de Bogotá ha firmado con la Subred Norte, y pues que se ha convertido en todo un desafío para poder atender ese gran número de pacientes, de personas que son atendidos por esta subred. La otra forma, pues ya lo decía, hay muchas llamadas telefónicas. Nosotros hemos colocado carteleras allí para, pues dado que no tenemos la presencia, entonces llevamos carteleras para que los pacientes, los familiares de los pacientes, el personal médico, pues generen las llamadas de acompañamiento, porque en realidad lo que más se hace es ese acompañamiento físico, no físico, sino virtual, porque pues las personas a veces pues tienen todo lo que sabemos que hoy estamos viviendo, sea tanto familiares como médicos, el personal médico, que es el miedo, el temor, la soledad, la angustia, la tristeza que nos embarga, el asombro y tanta necesidad material. Entonces, pues lo que tratamos es de reunir algunas necesidades y tratar de solventar algo de esto que pues la providencia nos ayuda. Entonces, pues digamos que eso es lo que normalmente venimos haciendo nosotros. Muchas gracias, Jorgito. Muchas gracias, señor diácono.
Muy interesante todo el testimonio que ha tenido. Ahora invitamos a Cristina Rubio para que nos comente cómo ha sido su experiencia en este tiempo en la pastoral de la salud a nivel parroquial. No, gracias, Olguita. Muy buenas noches, Monseñor Luis José, Monseñor Mancera, padres y todos los asistentes a esta convocatoria, a este conversatorio. Bueno, desde mi parroquia, especialmente soy de San Tarcisio, de la parroquia de San Tarcisio, habernos encerrado por cuenta de este señor COVID ha sido una experiencia, en primer lugar, pues muy difícil porque se rompió todo lo que se venía haciendo. Nosotros como agentes para acompañar, para cuidar, nos tuvimos que quedar, ya no pudimos volver más a ese contacto personal con estos seres a los cuales acompañábamos. No les podíamos, que varios de nosotros somos ministros extraordinarios de la comunión, no poderles volver a llevar la comunión. Creo que era el vínculo más hermoso que había para todos los enfermos. Yo creo que las parroquias pasaron por esta situación de una forma muy difícil de todas las vicarías. Entonces, romper dar con ese miedo de salir, de estar, también a veces ver que la gente no se cuidaba, salía uno y también le daba miedo porque sus creencias que eso existe, que no existe, pero ahorita yendo a los dos padres de los hospitales es impresionante cómo podemos decir no creemos en esta realidad. Entonces, para los mismos sacerdotes fue una situación muy difícil en todo sentido, también en la parte económica, en la parte espiritual, para llevarlos, para hacer su trabajo, para hacer todo. Nosotros, yo por lo menos personalmente me sentía como atada, como que no podía hacer mi labor. Se siente uno también como uno como agente, esa soledad de no poder, de esa falta de no poder salir a hacer ese trabajo, como que todo lo que se hizo hasta ahora había sido un poco como en vano. Entonces es difícil y para los enfermos pues, también esa cercanía fue complicada. Y ante la muerte que tuvimos casos de muerte no por COVID, pero sí de los que le llevábamos la comunión, fallecieron y también ni se los entregaron, sino ya tenían que llevarlos para el cementerio, la cremación, entregaban la cajita. Entonces, para estas familias, porque ellos por su edad, muchos ya por su edad ya eran muy vulnerables para poder acompañar, hacer ese rito del duelo, de saber pues cómo acompañar en esa muerte, no poder tener una Eucaristía. Entonces también fue una situación muy, muy difícil. Ver otra realidad también que nos mostró es la falta de alimentos. O sea, nosotros aquí tenemos en nuestra parroquia el pan compartido y fue muy difícil esa misma entrega porque llegó el momento en que ya no teníamos, porque todas las donaciones, todo lo que se hacía para el pan compartido para poder apoyar a las familias, pues es muy difícil. Pero nosotros ya desde antes, el Pastoral de la Salud se había unido con el pan compartido y fue también pues esa unión muy bonita porque pudimos ver esos sentimientos antes de la pandemia y ahora después, ahora en la pandemia, han sentido todas estas familias, pero la vulnerabilidad, y salió a flote toda esa vulnerabilidad del ser humano, las falencias, las carencias, todo en la parte holística, como hablaba nuestro padre Adriano, esa integralidad, todo se rompió y yo creo que todos entramos en muchas pérdidas porque muchas familias perdieron sus trabajos, perdieron la salud mental,
afectó la salud mental, la salud física, el rompimiento social de no poder abrazar. Eso es algo muy duro, no poder tocar como nos hacía Jesús, hasta tocar el leproso y no poder estar ahí para poder ayudar y sanar y recoger esas lágrimas de nuestros enfermos. Entonces, esa ha sido también una parte de rompimiento social, no poderme acercar, y es el miedo a ir, a acercarme allá al enfermo, porque pronto o yo lo contagio o me contagio yo. Entonces, y fíjense que muchos sacerdotes se contagiaron y bueno, haciendo su labor, su trabajo. Entonces, la parte física también, por ese miedo precisamente al contagio, a sentir ya la enfermedad y lo que conlleva la enfermedad, la secuela, la muerte, y si vive uno, las secuelas que lleva. Se rompió la familia, las familias se unieron, pero también hubo otra forma que al unirse también hubo rompimientos dentro de ellas, o sea, como tan cerca también fue un difícil, no se podían escuchar, hubo procesos de violencia intrafamiliar, como también hubo una maravilla de esa unión de familia, crear otra vez, escucharme, ahora sí ya puedo escuchar a mi hijo, puedo compartir, puedo hacer, yo creo que del lado de familia, así fue, yo creo que fue la mejor experiencia de estar ahí, de estar unidos, conocer a sus hijos, saber qué les pasa, cómo están, qué tienen, escucharse. Entonces yo creo que esto creó los lazos de convivencia. Pero como nada es malo, entonces fue maravilloso, la gran esperanza. Yo creo que todos nosotros fue los templos, recibir la comunión. Maravillosamente tuvimos las misas virtuales, que yo creo que eso es algo de la tecnología, aprovechar esa tecnología, cogió algunas, hasta los mismos ancianos, los mismos adultos mayores, nos tocó empezar a aprender para poderse comunicar con todos los otros seres, como no podíamos salir, no podíamos tener nada, entonces esa, en la parte social, esa parte nos acercó, y poder ver las Eucaristías, entonces fue maravilloso. Y la solidaridad hacia el pan compartido, hacia los alimentos, esa unión del banco de alimentos con todas las parroquias aquí, entonces pudimos llevar también esa parte tan difícil, pero pudimos dar ese asistencialismo, esa parte primaria, para estar ahí, acompañar y escuchar. Por teléfono lo hacíamos, entonces escuchamos a nuestros enfermos y a todos, a las familias, y se crearon también esos canales de comunicación. Bueno, yo creo que esa ha sido una experiencia en medio de todo, pues con esperanza, con fortaleza y de seguir adelante y de seguir haciendo la labor que el Señor nos ha enseñado que hagamos, nuestro servicio. Muchas gracias, Cristina. Pues yo les tengo a los tres una pregunta. ¿Qué desafíos, cuál es el mayor desafío al cual nos debemos enfrentar en este tiempo en la pastoral de la salud? Entonces, no sé quién quiere iniciar, Cristina, Padre Carlos o señor diácono Juan Bernardo. Olguita, yo quisiera decir que uno de los desafíos más grandes que tenemos son los efectos de la pospandemia, y precisamente es el deterioro en la salud mental. El estrés, el cansancio, la frustración, el aislamiento, la depresión, la soledad, el abandono, creo que es el desafío que tenemos, y nuestra tarea y nuestra misión es cómo podemos contribuir y ayudar para que exista una mejor salud mental. Cuando quizá muchas personas piensan en el suicidio como única respuesta o solución a sus dificultades, cuando se incrementa la violencia intrafamiliar, cuando se incrementa la pobreza, la miseria, el desempleo.
¿Cómo podemos ayudar a transformar esta realidad? Y en segundo lugar es también asistir pastoral y espiritualmente a las familias que están viviendo el rigor de verse fragmentadas a causa de la pandemia. Creo que el acompañamiento virtual no es suficiente porque se experimenta mucha soledad y mucho vacío. Y es ahí donde debemos pensar que debemos buscar otras estrategias que nos ayuden precisamente a lograr transformar estas situaciones tan complejas y tan difíciles. Pero principalmente creo que el gran reto y el gran desafío es la salud mental. Gracias, Padre Carlos. Señor diácono Juan Bernardo. Pues mira, Olguita, yo pienso, digamos que coincido con el Padre, en el sentido, digamos, hoy hay mucho miedo, mucho temor, mucha soledad, mucha angustia en las familias, tristeza, asombro, desconsuelo. Y pues digamos que es verdad, la virtualidad no es suficiente en estos momentos. Estamos reinventándonos algo para poder atender esto y efectivamente viene todo el tema de la pospandemia, aunque todavía estamos, pero pues los desafíos es esa presencialidad. Yo quiero decirles esto, el padre Ramón, que inició labores, digamos, en diciembre, ya fue positivo durante los primeros 15 días del mes de enero. Y pues bueno, pues gracias a Dios salió bien. Es decir, esa presencialidad nos pone en riesgo, pero como lo decía Monseñor Luis José, pues a eso estamos abocados. Entonces, son muchos los desafíos, pero para mí el fundamental hoy es esa presencialidad porque no es suficiente la virtualidad. Y ahí estamos. Muchas gracias, señor diácono. Cristina, ¿cuál crees que es el desafío más grande que tenemos en este tiempo de la pandemia? Un desafío grande es romper ese miedo, pero creo que eso nos toca empezar por nosotros, por las parroquias. Creo que es el desafío más grande de las parroquias, cómo vamos a empezar a llegar a esa presencialidad, como decía el padre, cómo podemos llegar de forma más eficaz a las personas para seguirlas rompiendo ese cerco del miedo, de la soledad. Cómo nos unimos, por ejemplo, los ministros extraordinarios de la comunión con Pastoral de la Salud, cómo nos formamos, una formación. O sea, yo creo que ahorita ese desafío que tenemos nosotros con las parroquias y dar esas voces de esperanza y de aliento, unidos con nuestros párrocos para hacer esa tarea con los grupos parroquiales, pero especialmente lo que es ministro extraordinario de la salud, ministro extraordinario de la comunión y también pastoral de la salud. Y escucharnos. Yo creo que una de las cosas que más sana es la escucha. Entonces ese es un desafío, cómo nos escuchamos, cómo nos acercamos por medio de la escucha, cómo entendemos y cómo somos más humanos en nuestro servicio, cómo vemos a la persona en su integralidad, cómo se rompió toda esa integralidad y cómo como parroquia podemos acompañar a esa comunidad que necesita de nosotros, que necesita el amor, la esperanza y la fortaleza del Señor. Ser rostros del Señor, de Jesús, de ese buen samaritano, para acompañar, para curar las heridas, para estar ahí. Y eso lo hacemos a través de la parroquia. Muchas gracias, Cristina. Pues para el padre Carlos, desde los que nos están acompañando en YouTube le dejaron una pregunta. ¿Cómo manejar la parte biopsicos espiritual en los familiares de pacientes pediátricos? Es decir, cuando se tiene un familiar enfermo que es un niño de 2 o 3 años. Bueno, Olguita, estaba mirando de que sí, la unidad que existe en la parte biológica
en la parte humana y en la parte espiritual, psicológica también, es una integralidad. Y quizá esta es de las situaciones más complejas, cuando se experimenta ese dolor por el sufrimiento o por la pérdida de un niño, de un bebé. Creo que aquí hay una tarea muy grande, y es que, primero que todo, cuando uno reconoce y descubre ese don de la vida, y cuando sabe uno que esa persona que quieren, que aman, que han anhelado y deseado a lo largo de tantos años se da, y de un momento a otro, por alguna enfermedad o alguna situación, se genera esa pérdida, eso genera una serie de trastornos también a nivel personal y un dolor muy grande a nivel humano y espiritual. A veces nosotros quedamos cortos en nuestras palabras, a veces nosotros quedamos muy cortos en ese sentido, y creo que aquí tenemos una tarea y una misión más de acompañamiento y de apoyar en ese sentido. Es de estar ahí, no solamente una intervención por un momento, sino que debe ser permanente, porque creo que esta es una de las etapas y de las situaciones más complejas que se puede dar en torno precisamente a ese duelo o a esa pérdida o a esa enfermedad. Y creo que sí me parece importante y muy interesante seguir ahondando en este tema, porque es tratar de seguir generando espacios y buscando la manera también, con la ayuda profesional, de poder brindar el acompañamiento que las personas requieren en ese tipo de situaciones. La espiritualidad es fundamental y muy importante, pero también la parte psicológica debe ayudar bastante para complementar esa integralidad y para ayudar a superar esos momentos tan complejos y tan difíciles que se tienen. Me hace acordar de una experiencia de hace exactamente 15 días, una persona que iba a tener su bebé y precisamente de un momento a otro sentía que ya no reaccionaba en su vientre. Al día siguiente se acercó precisamente al hospital, le hicieron una ecografía y le dijeron: el bebé está muerto. Pues esto genera un impacto muy grande, muy terrible, y sinceramente lo digo, a veces uno se queda muy corto en sus palabras y en ese acompañamiento cuando uno ve que se desvanece la vida en un instante, y cuando es un bebé tan deseado y tan querido para unos esposos. Entonces sí creo que aquí es necesario un acompañamiento permanente y seguir animando y fortaleciendo a esta familia para superar esta pérdida o este dolor tan grande, y ayudarles para que continúen y sigan adelante en este camino. Pienso que es una oportunidad para hacer ver cómo Dios se vale también de estas experiencias para hacernos ver que, si bien es cierto, no se puede compartir con esa persona tan anhelada, tan deseada, tan esperada, es un ángel que está en el cielo y que desde allí está acompañando también a esta familia. Muchas gracias, Padre Carlos. Bueno, quisiera ya, para cerrar este conversatorio, que nuestro señor arzobispo, Monseñor Luis José, nos diera ya las palabras de conclusión y para poder cerrar este conversatorio. Monseñor. Gracias. De nuevo, en nombre del Señor, que pasó haciendo el bien y curando toda enfermedad y toda dolencia, quiero ratificarlos en la misión como servidores misioneros de la Pastoral de la Salud, los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, a los laicos. Gracias por este conversatorio en esta Jornada Mundial del Enfermo. Ustedes son rostro de misericordia, son rostro de esperanza, son rostro de salud, de consuelo para muchos. El premio no será aquí. El premio, la corona, el reconocimiento se lo entrega a nuestro Padre Dios por haber reconocido el rostro de los hermanos enfermos. Quisiera tomar una oración sencilla y acompañada de una Ave María, porque cómo no pedirle a la Santísima Virgen María salud de los enfermos, refugio de los pecadores, que acompañe nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. San Juan de Dios, ruega por nosotros. San Camilo de León, ruega por nosotros. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas y de nuestras enfermedades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los enfermos, sobre quienes nos atienden y sus familias, y los acompañe siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Monseñor Luis José. Muchísimas gracias, Monseñor, por sus palabras, por su cercanía y por supuesto, como se ha dicho, Padre Carlos, Cristina, Juan Bernardo, Padre Adriano, Olga, muchas gracias y en la persona de ustedes a tantas personas maravillosas que el Señor suscita en su corazón el deseo de cuidar, de atender a los enfermos como el mismo Jesús lo hizo. Siempre en su corazón estaba la palabra y el cuidado de los enfermos. Y qué alegría que hoy vemos en personas, hombres, mujeres, en todos los contextos, cómo el Señor sigue llamando a esa labor de llevar su palabra y de cuidar de los enfermos. Entonces, que la oración que hoy hemos elevado a nuestro Señor, pues sea una bendición para todos, todo el personal médico, del mundo sanitario, todos nuestros animadores de la Pastoral de la Salud y por supuesto a todos los que de una u otra manera sirven al cuidado de los enfermos, sus familias y tantas personas que están involucradas en todo el mundo de la salud. Entonces que con la bendición del Señor Arzobispo que hemos recibido, pues continuemos terminando este día de celebración, de oración, de intercesión de unos por otros. Una feliz noche para todos y por supuesto no olviden suscribirse al canal de la Arquidiócesis de Bogotá para que siempre estén enterados de todas las actividades de la Arquidiócesis, para que podamos estar participando en toda la riqueza de los espacios de nuestra vida arquidiocesana. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación.